Vicky y yo en esta noche queríamos hablarles bajo el tema Un amor que sostiene. Queremos hablar basándonos en lo que dice Juan capítulo 13, el verso 35, en donde Jesús está compartiendo con sus discípulos y estas son sus palabras para ellos. Les dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Esta aseveración está a punto de cambiarlo todo, está a punto de decirnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para hacer que otras personas puedan saber que nosotros tenemos una relación con Jesús, que caminamos con Jesús, pero que somos sus discípulos. Y a Jesús se le ocurre continuar esta aseveración diciendo que la manera en la que otras personas y el mundo sabrá que nosotros somos sus discípulos es si nos amamos los unos a los otros. Esto es algo que me parece muy curioso, ¿verdad? Lo hemos visto en muchas escrituras cuando Jesús, de hecho el segundo mandamiento, ¿verdad? Amarnos los unos a los otros. Algo tan simple. Pero a veces quizás tú y yo pudiéramos acabar esta frase de, y de este modo sabrán que somos los discípulos si hacemos milagros y maravillas. Quizás podemos decir que seremos sus discípulos si llenamos esta casa completamente. O quizás que somos sus discípulos si vemos miles de almas convertirse o si vivimos en una manera perfecta y santa. Pero lo que Jesús les dice es que si nos amemos los unos a los otros. Algo muy simple, muy hermoso. Y eso es lo que estamos hablando hoy, hablando del amor. Pero hoy quisiéramos hablarles del amor entre unos y otros. La realidad es que todo lo que mencioné es muy bueno, es muy importante. Importante que veamos milagros y maravillas, que nuestra casa se llene, ¿verdad? Y que vivamos de una manera perfecta y santa. Pero lo más importante es que nos amemos los unos a los otros. Hoy nosotros queremos hablarte un poco de este amor que nosotros creemos que sostiene a las personas. Un amor que no juzga o que trata de cambiar. Es un amor que dice, ¿sabes qué? Déjame ayudarte. Déjame sostenerte. Y esto vamos a hablarlo mirando la historia de Zaqueo. Así que les voy a pedir que nos acompañen en Lucas 19, del 1 al 9. Vamos a ver la historia de Zaqueo. Vamos a ver cómo podemos ver el amor en esta historia. Un amor que sostiene. Y dice así, dice que Jesús entró a Jericó y allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Fíjese esa palabra, él era el jefe de los cobradores de impuestos. Tenía un puesto alto y al mismo tiempo lo consideraban malo, una persona bien, bien mala. Y Zaqueo dice que salió a la calle para conocer a Jesús, pero entonces no podía verlo, pues él era muy bajito y había mucha gente delante de él. Dice que entonces él corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Dice que Zaqueo se bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, pero ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he robado algo, devolveré 4 veces más esa cantidad. Jesús le responde, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Porque yo, Jesús, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar. He venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Si pudieras poner la presentación en esa última versículo. Porque voy a comenzar esta historia, pero voy a comenzar, como diría mi abuela, al berré. ¿Ok? De atrás para adelante, porque en este último versículo dice que él ha venido a buscar
y a salvar a los que viven alejados de Dios. Pues primero, quiero contarles a qué fue que vino Jesús. ¿Qué fue lo que vino Jesús a hacer en esta tierra? Y sucede que en el principio estaba Dios, aquí está representando a Dios, como lo hace en mi vida, y estábamos nosotros, Adán, Eva y toda la humanidad. Y desde el principio teníamos una hermosa relación, una relación cara a cara, una relación de cercanía. Podíamos hacer fist bump, high five, low five, todos los five. Porque estábamos ahí tan cerquita, ¿verdad? Pero todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que llegó ¿quién? El famoso pecado, ¿verdad? Y cambió nuestra posición. Y ya no estábamos de cara a cara. De hecho, estábamos muy ocupados para pensar en Dios y nos alejamos un poco. De hecho, fuimos lastimados y, pues hermano, me voy con mi sillita. No entendí las cosas que me pasaron, no entiendo todas las escrituras, yo tengo mucho trabajo y mi silla se siguió alejando. Pero es curioso notar que Meki siguió en el mismo lugar. Meki se quedó en el mismo lugar porque en realidad con el pecado nos hemos alejado nosotros. Nosotros causamos este revolú, como diríamos. Nos alejamos nosotros mismos. Pero entonces, nosotros por más que queríamos, en esta condición de pecado y en este estado en el que vivíamos, por más que hubiésemos querido, no íbamos a poder reparar esta situación. No, yo te quiero decir que no había forma, por más bueno que tú seas, por más santo que tú te puedas vivir, no, ¿sabes? No había forma de que nosotros reparáramos esta relación. No había forma. Y un día está Dios, el Espíritu Santo y Jesús hablando y dice, mano, ¿tú has visto esta condición en la que está la humanidad? Mira qué separados estamos. Este no fue el diseño que nosotros habíamos hecho. ¿Qué vamos a hacer? Ellos no lo pueden reparar. Pues entonces Jesús levantó la mano y dijo, pues yo voy y los reparo. Pues de tal manera amó Dios al hombre, ¿verdad? Que envió a su único hijo. Y no solo eso, que Jesús no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló. Y él dijo, yo voy a arreglar esta situación. No había forma de que tú lo hicieras, brother. No había forma de que por tus obras, no había forma de que por tus intentos, no había forma. Jesús se sacrificó para que tú y yo hoy pudiéramos volver a estar, mano, cara a cara con el Señor. Y eso fue lo que vino Jesús, porque miren el último versículo, que lo tiene ahí, y dice, yo he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Eso era lo que vino Jesús. Jesús no estaba simplemente pasando por allí, Jesús estaba buscando a Zaqueo. Estaba buscando lo que estaba lejos. Pero es curioso que, como nos decía Meki, Zaqueo quería ver a Jesús. Si le das para atrás en el versículo 3, dice, Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía. Él quería, él tenía el deseo, hermano, de conocer. De verdad, él tenía toda la intención. No sé si ustedes conocen personas que les ha pasado que ellos tienen, hermano, todo el deseo, toda la intención. Y, hermano, yo quisiera acercarme más a Dios, pero no pueden. Y lo interesante de este caso es que ellos no podían, Zaqueo no podía, porque había mucha gente delante de él. Lo que estaba impidiendo que Zaqueo pudiera ver a Jesús eran personas, era la multitud. Pues darle hacia adelante. Yo me pregunto, ¿seremos nosotros a veces el impedimento para que los Zaqueos que están en nuestra vida puedan ver a Jesús? Yo he estado ahí. ¿Por qué? Porque a veces no reflejamos bien a Jesús con nuestra humanidad. Porque un día tenía tanta prisa y tenía que hacer las cosas que no reflejé a Jesús de la mejor manera. Hice las cosas incorrectas. O quizás porque, bueno, en verdad fui egoísta en algún asunto y no quise compartir de mi empanadilla con alguien.
Todos hemos estado ahí, yo más que ustedes, pero todos hemos estado ahí. O quizás simplemente porque no quisiste perdonar a alguien que te hizo algo bien fuerte. Pues en nuestra humanidad, pues, no pudimos reflejar a Jesús. O a veces no nos reflejaron bien a nosotros a Jesús. Quizás no tuviste un amor de un padre hermoso. Y entonces tus padres te maltrataban o no te amaron de la manera correcta y tú no podías entender cómo había un padre bueno. O quizás en otras iglesias, no en esta, quizás te pintaron un Jesús que no es el correcto. Un Jesús, un Dios que está listo, que tú te equivoques para lanzar el primer rayo como Zeus. Quizás nos pintaron ese Dios. Próxima presentación. Y mira lo que pasó. Poco a poco vamos creando un Dios estilo rompecabezas, formado por pedazos que los demás fueron montando en nuestra vida. Poco a poco fuimos conociendo un Dios distorsionado. Quizás desde chiquito te decían, no hagas eso que Jesús llora. Y eso se nos quedó. Y poco a poco vamos distorsionando porque hay gente en el medio que no nos ha dejado ver a Jesús bien. Pero lo brutal y lo chévere que hizo Zaqueo fue que Zaqueo pues se metió y se subió en un árbol. Y curiosamente, tú y yo hemos escuchado esta historia muchas veces, ¿verdad? La historia de Zaqueo. Y es interesante ver y analizar que cuando escuchamos esta historia, muchas veces nos identificamos con Zaqueo. Somos Zaqueo porque estamos ahí ansiosos por conocer a Jesús, entonces Él nos llama por nuestro nombre. Nos dice, bájate, y se sienta a la mesa con nosotros y tenemos un encuentro con Él. Entonces cambiamos y nos damos cuenta de aquellas cosas que hicimos mal. Muchas veces hemos sido Zaqueo en esta historia. Otras veces hemos pensado y hemos visto la iglesia representada en Jesús. La iglesia llegando y sentándose a la mesa. Pero ¿qué tal si esta noche, en vez de vernos reflejados en Zaqueo o en Jesús, nos viéramos en el lugar del árbol? Zaqueo estaba en un lugar donde él no podía ver a Jesús. Él quería, pero no podía. Primero era pequeño como yo, como Ricky, chiquitito. Y segundo, había mucha gente delante de él. Pero él quería hacerlo. Mas, sin embargo, para poder hacerlo, Zaqueo tuvo que moverse de posición, ¿verdad? Estaba en la posición incorrecta, así que tuvo que cambiar de posición y salir a un lugar donde él encontró una nueva posición, y ese era el árbol. El árbol fue lo que levantó a Zaqueo. El árbol le dio la altura que Zaqueo necesitaba para él ver a Jesús y para que Jesús lo viera a él y lo llamara por su nombre. ¿Qué tal si tú y yo podemos ser ese lugar, ese espacio lleno de amor, de gracia y verdad que levante a otras personas para que ellos entonces puedan ver a Jesús? Debemos crear ese espacio, un lugar en donde podamos nosotros decirle a la gente, ¿sabes qué? Déjate amar. Ahorita cantábamos eso y le decía a Ricky, déjate amar. Déjame ayudarte con tus problemas. Déjame contarte un poco sobre Jesús. Déjame sostenerte hasta el día en que Jesús te llame por tu nombre y te siente a la mesa con Él a comer. Porque honestamente no es nuestro trabajo el transformar a las personas. Es simplemente amarlas, es sostenerlas, es estar ahí y es ser el árbol que ellos necesitan para poder ver a Jesús. En lugar de ponernos a juzgar, podemos cambiar las palabras y decir, ¿sabes qué?
yo sé dónde tú estás, pero yo te voy a levantar de ahí. Porque yo sé dónde tú estás, pero ¿sabes qué? Dios también sabe dónde tú estás. Y precisamente hablando de dónde estás, quiero compartirles un poquito de mi experiencia y dónde yo estaba. En el año 2019, Ricky y yo habíamos decidido comenzar una familia, expandir la familia. Recuerdo que estábamos orando muchísimo, ayunábamos y estábamos preparados. Llegó el punto donde estábamos preparados y listos para convertirnos en padres. Estábamos listos. Enero 2020 Dios nos sorprende y Dios nos regala nuestra bendición. Estamos embarazados. Recuerdo la emoción, la felicidad, la alegría, porque era lo que el anhelo de nuestro corazón. Sabíamos que era una bendición, sabíamos que era de Dios. Más adelante en mi embarazo, el 5º mes de embarazo, nos dicen que nuestro bebé está teniendo un problema de desarrollo. Un problema que el más fuerte de ellos era el desarrollo del corazón del bebé. Desde ese momento, todo este tiempo, estamos siempre creyendo y orando y dándole gracias a Dios por este milagro. Y esta bendición contestada. Recuerdo que de ese momento en adelante, mi embarazo cambió por completo. Todas las semanas teníamos citas médicas. Conocí varios cirujanos médicos que iban a estar operando al bebé. Nos prepararon para lo que iba a pasar después del parto. Nadie nunca nos preparó para lo peor. Nadie nunca nos dijo que era una posibilidad que mi bebé su corazón dejara de latir dentro de la barriguita de mamá. Comenzando mi 7º mes de embarazo, el corazón de mi bebé dejó de latir. Estando listos para él. Pero siendo vulnerable con ustedes, quiero compartirles cómo se sintió la noticia en este momento. Siempre lo digo y se lo compartía con Ricky. Que el momento en que me dijeron no hay latidos en su corazón, yo estaba acostada en una camilla y frente a mí lo que yo podía ver era un pozo gigante, oscuro, profundo. Y yo veía que alguien me empujaba ahí adentro. Yo entré en un estado de shock cuando me dieron esa noticia, que yo no podía entender al momento lo que pasaba. Entonces entro en un estado de shock donde lo único que pienso es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué tengo que hacer? Lo único que yo quería era salir de aquel cuarto donde yo estaba, porque representaba aquel pozo oscuro. Pasa el tiempo. Pienso que yo estoy bien. Sigo adelante. Curiosamente, nosotros cuando vivíamos en Estados Unidos trabajamos 4 años a tiempo completo en la iglesia. Vivíamos en la iglesia. Estábamos a todas horas en la iglesia. Decido regresar a la iglesia. Decido volver a mi trabajo, volver a servir a las personas con las que servía, que los amaba y a los niños en especial. Sin embargo, mi corazón estaba duro como una piedra. Duro por el dolor, por el coraje. Y no me permitía poder ver a Jesús. Como Zaqueo, tenía algo frente a mí que me impedía poder llegar hasta Él nuevamente. Volver a sentarme a la mesa otra vez con Él. Mas, sin embargo, cuando reconozco
que necesito hacer algo. Necesito salir de donde estoy, necesito que mi corazón vuelva a ser como antes, que yo pueda volver a servir a la gente como antes, que yo vuelva a amar a la gente como antes. Le digo a mi esposo, necesitamos hacer algo. Necesito moverme hacia adelante. Y recuerdo decirle un día, yo no sé, lo único que yo sé es que yo tengo que salir de este pozo, necesito salir de este lugar. No sé para dónde me voy a ir, no sé cuándo me voy a ir, pero tengo que cambiar de posición, como Zaqueo. Tengo que cambiar de posición. Recuerdo decirle esto y él me dice, mi amor, dame una semana para hablar con Dios. Una semana, y si Dios me confirma, agarro las maletas, vendemos todo y nos vamos. Así me dijo. Y créame, fue la semana más larga de la vida, pero pacientemente esperé. Y recuerdo el día que él me dice, mi amor, Dios me ha confirmado de tantas maneras que no tienes idea. Es tiempo de cambiar de posición. Al momento en que salí, me monté en el avión, agarré mis maletas, ya yo podía sentirlo. Ya yo podía sentir que algo había cambiado en mí. Yo sentía que en mi corazón habían paredes que se estaban rompiendo y que entonces yo podía poder ver luz. Fue el amor de nuestra familia, el amor de nuestros amigos, el amor de todas aquellas personas que empezábamos a conocer, que no conocíamos antes, pero que aún así nos abrazaron, lloraron con nosotros, nos amaron, nos dijeron, ¿sabes qué? Cuéntame tu problema, pero yo te voy a abrazar, yo estoy aquí, yo te voy a levantar. Recuerdo tener conversaciones con nuestro pastor Jonathan, su esposa, donde lloraron con nosotros. Lloraron y literalmente eso me mostraba a Jesús. Yo podía sentir que algo estaba pasando. Es ahí donde nosotros decidimos compartir en la comunidad de Mar Azul, compartir con el pastor Jonathan. Y literalmente cuando nuestros pies pisaron el primer servicio, el amor de la gente comenzaba a ser una cosa transformadora en nuestras vidas. Eso es algo que yo todavía al paso y no lo puedo explicar porque fue algo demasiado increíble. Sentir esos abrazos, sentir ese amor, yo sentía que me estaba levantando, me estaba sacando del hoyo oscuro en el cual yo me encontraba, en el pozo oscuro. Y ahí descubrí que no hay nada mejor que poder servir a Dios con personas que amas. Cuando alguien es un árbol para ti, tu respuesta automática es ser un árbol para otro. Y yo quisiera que hoy ustedes salieran inspirados, a ser un árbol para alguien. Yo recuerdo como Meki cuenta, cuando llegamos aquí, el abrazo de nuestros amigos, muchos de ellos están aquí, de nuestros padres, tantas conversaciones nos levantaron y nosotros encontramos algo tan especial que nosotros dijimos, bebé, no nos podemos quedar con esto, tenemos que llevar esto a nuestra familia, tenemos que llevar esto, ¿verdad? Y entonces nosotros decidimos ser un árbol para otros y por eso Meki y yo hemos decidido lanzarnos como Campus Pastor de la iglesia Mar Azul en el área norte. Y estamos en un proyecto nuevo que estamos recién comenzando. Los muchachos son parte del equipo. ¿Por qué estamos haciendo todo eso? No porque suena cool, no porque se ve chévere en Instagram. Es porque, hermano, queremos ser árbol para alguien. No queremos cambiarle la vida a la gente. No queremos decir, cambia esto, cambia esta forma. No, lo que queremos decirle, brother, donde tú estás, yo he estado. Vamos a llorar juntos. Es decirle, men, yo no puedo cambiar tu situación, pero Dios puede. En lo que Él puede, ¿cómo te ayudo? Déjame cambiar tu posición de un lugar donde no ves el amor de Dios a un lugar donde puedas ver su amor, su gracia a través de lo que yo pueda hacer por ti. Y por eso hemos decidido y nos estamos lanzando a hacer esto, no porque tenemos los mayores recursos, no porque tenemos las mejores habilidades, que es la respuesta natural. Y yo sé que alguien ha sido un árbol para ti. Ya estoy culminando y quisiera contarles una historia. Y esta historia es de mi abuela. Y muchos de ustedes la conocen, Mamá Delia.
o como nosotros le decíamos, Mamá Yeya. Cuando ella es pequeña, ¿sabes qué? Te estoy diciendo, 10 años la envían a los Estados Unidos para trabajar. Y no iba a recibir su sueldo. La enviaron para trabajar con unos familiares y sus padres acá iban a recibir el sueldo. Y ¿sabes qué? Ese sueldo nunca llegó. Y llega la noticia de que su mamá había fallecido y estos familiares deciden enviarla de vuelta a Puerto Rico. Ella llega al aeropuerto. Estamos hablando de una niña. Los policías le preguntan, mira, ¿alguien te viene a recoger? Ella dice, no. ¿Y quiénes son tus papás? Fulano, fulano. ¿Y dónde viven? En tal pueblo. La policía la lleva hasta este lugar. Su papá la recibe mientras está la policía, pero cuando la policía se va, le dice, mija, ya yo, en esta casa que yo vivo no es mía, es de una señora con la que estoy viviendo y yo no te puedo recibir en esta casa. Si supieras que mi abuela tuvo que dormir 3 noches afuera. Y a los días mi tía la recoge, permítanme, mi tía la recoge y mi abuela siguió creciendo y encontró refugio en el catolicismo. Y venía un amigo que le hablaba de Dios, pero ella no lo podía ver. Y hasta que un día tuvo una experiencia hermosa en donde por fin pudo encontrarse con Jesús. Te estoy haciendo la historia corta, pero ¿por qué te la estoy haciendo? Porque Mamá Yeya tenía una imagen distorsionada de un padre amoroso. Ella no podía ver en sus familiares, en sus padres, el amor de Dios reflejado. Y me pregunto cuántas veces nosotros no hemos podido ver a Jesús. Y te cuento esta historia porque quizás un amigo te invitó aquí hoy. Y ese amigo quería hacer un árbol para ti. Ese amigo te invitó con la esperanza de que hoy fuera el día en que Jesús pasara, te estuviera buscando y te llamara por nombre. Y hoy quizás estás aquí. Déjanos ser un árbol para ti. Déjanos enseñarte el amor, la gracia, el perdón transformador que cambia nuestras vidas. Una gracia restauradora. Déjanos amarte y enseñarte que con Dios la vida quizás no se ve más fácil, pero con Dios es mucho mejor. Que vas a pasar por cosas difíciles, pero brother, su amor te va a llevar a cada paso. Y hoy quizás estás aquí y no puedes ver a Jesús en tu vida. Y hoy puede ser el día en que Jesús llame tu nombre. Yo no quisiera irme de aquí. Yo no quisiera irme de aquí sin darte esa oportunidad. Y si tú estás aquí y quisieras tener una relación como la que Meki y yo hablamos cara a cara, yo quisiera que solo levantaras tu mano ahí donde estás. Todo el mundo pudiera bajar su rostro. Y todo el mundo con los rostros bajados. Y si tú, quieres tener una relación con Jesús, en este momento, yo te invito a que levantes tu mano. Porque Jesús quiere invitarte a su mesa. Jesús quiere invitarte a bajar del árbol y meterse en tu vida. Y quiere transformar cada área de tu vida. Si eres tú, en confianza. En confianza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ok, familia, ya pueden levantar sus rostros. De verdad, el corazón de nosotros es que ustedes pudieran ver que somos llamados no a ser, quizás en algún momento somos Zaqueo, pero no somos Jesús, como Meki dice en esta historia, somos el árbol. ¿Qué vamos a hacer? Llévate ese reto para tu casa, llévate y medita sobre él, sobre qué vamos a hacer para dar amor, para dar gracia, para levantar a los demás y sostenerlos y estar ahí por ellos y llevarlos a comerse un pedazo de pizza, porque en los fondos que ellos están no pueden ni ver eso. Y esa es nuestra labor, hermano, llevarlos a una mejor posición donde Jesús pueda encontrarse con ellos. Amén. Espero que hayan disfrutado esto, espero que, ¿verdad?, hayamos sido de bendición para sus vidas.